¿Qué tal, jabatos y jabatas? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar ahí. Ya arrancó por fin la Liga de Campeones y vamos a repasar con la ayuda de nuestra amiga la Pizarrita, que como veis cumplí mi palabra y la hemos desempolvado. Pues con la ayuda de la Pizarrita lo que vamos a hacer es repasar lo mejor de esta jornada de martes de la Liga de Campeones, pero en un formato diferente y espero que sea un poquito más ágil y espero que os guste. Un formato de pinceladas. Lo que más me llamó la atención, no de todos los partidos, porque os estaría mintiendo, porque es imposible verlos todos con la cantidad de encuentros que hay en esta primera fase, sino de los partidos y de los equipos más destacados. A ver qué os parece el formato, dejadme vuestros comentarios e iremos puliendo este nuevo formato, esta nueva cara del canal de YouTube a medida que vayan avanzando las jornadas. Vamos con esos 5 detalles, esos 5 partidos y esos cositas que me llamaron la atención. Y arrancamos en Alemania, en uno de los partidos de la jornada, uno de los partidos que estaban marcados a rojo en esta jornada de martes en la Liga de Campeones. Ese empate a 0, ese empate a nada entre el Borussia Dortmund y el Barça. No es noticia ni que al Barça le cueste ganar o que incluso no lo consiga fuera de casa en la Liga de Campeones. No es noticia ya que Luis Suárez lleve 4 años sin marcar fuera de casa en Liga de Campeones. No es noticia tampoco que Ter Stegen, con ese penal parado, sea uno de los mejores jugadores del Barça, pero hay un par de detalles que a mí me llamaron la atención y que tienen que ver con el chico maravilla, ese chico que acaba de salir de la nada como es Ansu Fati, y que tienen que ver con Leo Messi. Son 2 detalles y los vamos a hacer de manera diferente. Vamos a enfocar, vamos a cambiar la cámara, la vamos a meter un poquito más cerca de la pizarra y vais a tener suerte porque no me vais a ver el careto y lo que vais a ver simplemente va a ser, pues eso, la pizarra, el verde, el tapiz, llamadle como queráis. El primer detalle que me llama la atención es cómo estaban distribuidos por parejas, extremo y lateral, y me explico. Ansu Fati juega por la derecha, Griezmann por la izquierda, y la idea era que Ansu y Semedo compartieran el mismo carril todo el rato, y ahora os lo explico. Por la izquierda, la idea era que Griezmann, que tiene que jugar ahí sí o sí, porque Messi ya está de regreso, se viniera hacia adentro con el balón, cuando el Barça tenía la pelota, y le dejara todo el carril para Jordi Alba. Por el otro costado no, por el otro costado Ansu Fati mantenía muchísimo la amplitud, jugaba prácticamente en la raya, porque Semedo tenía la consigna de no subir demasiado. ¿Para qué? Pues para dejar a un Barcelona con al menos 3 defensores o más o menos cubierto en caso de que hubiera una pérdida de balón y el Dortmund quisiera entrar a la espalda, quisiera hacer una transición rápida. ¿Qué sucede? Cuando se lesiona Jordi Alba y Semedo cambia de carril y entra Sergi Roberto, Ansu Fati también cambia de carril. O sea, no es casualidad que a la misma vez Semedo pase a la izquierda, Ansu Fati pase también a jugar como extremo por izquierda y Griezmann, en ese caso, parta desde la derecha, pero en vez de mantener la amplitud como hacía Ansu Fati en los primeros minutos, hiciera lo mismo, se viniera para adentro y en este caso el lateral que tenía que subir, ¿quién era? Pues Sergi Roberto, el recién ingresado. De esta manera el Barça mantenía una estructura un tanto asimétrica con Ansu Fati siempre pegadito a la cal y después con el lateral que acompañara en el carril a Griezmann con la consigna de subir. Ese es el primer detalle que me llamó la atención. Espero que os haya gustado este cambio de cámara a lo Spielberg de la Pizarrita y vamos con el segundo, que tiene que ver obviamente con la entrada de Leo Messi. Cuando Leo Messi debuta esta temporada entrando desde el banco, tenemos una sensación de déjà vu, una sensación de reconocer esquemas y soluciones tácticas que ya habíamos visto en temporadas anteriores y curiosamente pues al equipo no le fue nada bien, fue precisamente la última media hora cuando más sufrió ante el Dortmund. Con la entrada de Messi, otra vez Griezmann pasa a la izquierda, el plan inicial de Valverde para el nuevo tridente que tiene, en ese caso entra Messi y entra también su escudero, no es casualidad que a la vez entre Messi y entre Rakitic. ¿Por qué? Pues porque volvemos al plan del año pasado, cuando el Barcelona perdía la pelota,
A Griezmann le tocaba retroceder, es decir, lo mismo que le tocaba a Coutinho, lo mismo que le tocaba a Dembélé, lo mismo que le llegaba a tocar en su día a Neymar con Luis Enrique en el banco, y Messi se quedaba en disposición ofensiva junto con Luis Suárez. Es decir, la misma solución del año pasado y del otro, y probablemente del otro también, cuando el Barça no tiene la pelota, se repliega en un 4-4-2 y obliga a Griezmann a incorporarse en la zona de centro de la cancha. ¿Qué sucede? Pues que Messi va a recuperarse más pronto que tarde. Messi ya prácticamente está listo. ¿Qué va a pasar cuando Messi juegue de titular? ¿Vamos a seguir viendo a Busquets, Arthur y De Jong? ¿O alguien va a pagar los platos rotos para que entre Rakitic? Esa es una buena pregunta que solo el tiempo nos va a resolver. Segundo partido, nos vamos hasta Nápoles, hasta Italia, para hablar de ese Napoli-Liverpool, y me quiero centrar especialmente en el equipo local, porque el campeón de Europa, que perdió ese 2-0, ya sabéis el resultado, no hace falta que os lo explique, el campeón de Europa prácticamente sigue jugando a lo mismo, y además con los mismos jugadores, excepto Adrián, que tiene que suplir de momento todavía a Alisson en el arco, pero el Napoli ha introducido un par de elementos nuevos en su esquema y le están funcionando bastante bien. Manolas yo creo que mezcla mejor con Koulibaly en el centro de la defensa, y después la incorporación del Chucky Lozano en ataque hace que el sistema cambie. Y parece que esta temporada Carlo Ancelotti quiere jugar con un 4-2-3-1 de manera descarada y con el mexicano, curiosamente, como media punta por detrás del delantero. La estructura del Napoli este año parece clara, con un 4-2-3-1, Alan y Fabián, por la izquierda entró Lorenzo Insigne, por la derecha se mantiene año tras año Callejón, pero a mí lo que me llama la atención del todo es la posición del Chucky Lozano. Al Chucky Lozano lo hemos visto en México y lo hemos visto con el PSV Eindhoven, por izquierda o por derecha, pero Ancelotti lo quiere aquí, en el carril central, por detrás de otro jugador, de otro pequeñito, como es Dries Mertens, con mucha movilidad. Lo que quiere Ancelotti es que el Chucky Lozano reciba aquí, que pueda buscar el disparo desde la frontal, como hizo más o menos al minuto 15, y que no caiga en exceso en banda. Lo quiere en una posición muy centralizada, cosa que es algo que me llama la atención teniendo en cuenta que el Chucky es un jugador que tiene muy buen 1 contra 1. Esta estructura del 4-2-3-1 además fue muy valiente, con un bloque bastante alto, y se salvaba gracias a las correcciones defensivas de Koulibaly, que estuvo inmenso. Un equipo que fue, como decíamos, valiente, que asumió riesgos y que, bueno, al final esos riesgos le acabaron dando buenos resultados. Un equipo que después también el cambio, igual que sucedió el otro día contra la Sampdoria, sale el Chucky Lozano, retrocede Mertens y entra Fernando Llorente, e igual que sucedió el otro día contra la Sampdoria, le fue muy bien, puesto que Llorente, si ante la Samp dio una asistencia, ante el Liverpool él mismo consiguió el gol. Segundo detalle de ese partido, y también relacionado con el Napoli, muchas veces el análisis en vídeo del partido anterior de un equipo sirve para mucho, pero para mucho, para detectar tendencias, para detectar movimientos y también para detectar automatismos. Quiero que veáis, si queréis, y si podéis, y si tenéis tiempo y ganas, el partido que juega el Napoli ante la Sampdoria este pasado fin de semana, y que recordéis el primer gol que marca Mertens, un centro de Di Lorenzo por la banda derecha, otra de las caras nuevas, aunque ya estaba el año pasado. Bueno, pues ese mismo movimiento, ese mismo automatismo se produjo durante un par de ocasiones en el partido. La más clara, la ocasión más clara que tuvo el Napoli, aparte de los goles, fue un cabezazo, un remate de Mertens en el inicio de la segunda mitad. Bueno, pues eso es la misma, exactamente la misma jugada con la que el propio Mertens marcó gol este fin de semana a la Sampdoria. A veces el análisis en vídeo sirve para detectar muchísimas cosas, muchísimas estructuras. Con esta estructura, lo que quiere Carleto Ancelotti es mecanizar muchísimo los movimientos, y de momento le han salido bien. Si os acordáis del primer gol que le marca el Napoli a la Sampdoria, y si no os acordáis, pues rescatadlo en los highlights de YouTube,
la idea es atraer al rival por una banda, incluso que el hombre del costado contrario centralice bastante su posición para generar un vacío, tocar, cambiar la orientación para la subida del lateral y que el lateral tire un centro. Bueno, de esta manera consiguió Mertens el primer gol del Napoli este fin de semana ante la Sampdoria. Si os acordáis de la ocasión más clara, el paradón que tuvo Adrián de la ocasión más clara del Napoli en el inicio de la segunda mitad, con todavía 0-0, es exactamente lo mismo. Es decir, Ancelotti está mecanizando mucho los movimientos, está generando automatismos y le están saliendo muy bien. En esa jugada en el inicio de la segunda parte, el Napoli está jugando por aquí, Insigne centraliza muchísimo su posición, hay un cambio de orientación siempre para la subida del lateral. El lateral no está, sino que el lateral lo que hace es aparecer como debe ser y se produce un centro al segundo palo con ese remate que decíamos de Mertens y la parada maravillosa de Adrián. Ojo con ese movimiento porque lo vamos a ver y me juego unas pesetitas, la moneda antigua de España, sí que lo vamos a volver a ver durante bastantes ocasiones, no solamente en esta Liga de Campeones, sino en la Serie A. Atraer hacia un costado, generar mucho tránsito, mucha densidad por aquí, un cambio de orientación para la subida del lateral, en este caso sería Di Lorenzo, y el centro. Que no os digan que no os hemos avisado. Este mecanismo va a ser una de las armas del Napoli esta temporada. Contra el Liverpool le estuvo a punto de salir bien y hay que seguirle la pista a todo esto. Tercer partido, sorpresón en Stamford Bridge. ¿Sorpresón por qué? Pues porque todo el mundo daba como favoritos a los ingleses, a los actuales campeones de la Europa League, no nos olvidemos, porque venían de meterle 5 al Wolverhampton, porque el Valencia venía de recibir 5 goles en su visita al Camp Nou en el estreno de Albert Celades como entrenador, con ese terremoto institucional que hay en Valencia. Bueno, pues todo eso no sirvió para nada, puesto que con un poquito más de margen para trabajar con su equipo, del que había tenido para preparar el partido ante el Camp Nou, Albert Celades le empezó a meter mano a la plantilla y empezó a poner su toque personal. Abandonó el 4-4-2 y empezó a dar, bueno, pinceladitas de lo que quiere. La vamos a repasar en la pizarra. Celades hace un cambio de sistema, utiliza nominalmente un 4-3-3, mete a un centrocampista más, que en este caso sería Coquelin, con Kondogbia y con Parejo. Ya abandona, al menos en posesión de balón, la estructura del 4-4-2 clásico de Marcelino. Cherisev entra en banda izquierda, Rodrigo es el sacrificado para caer en banda derecha, y Gameiro, que es el hombre más rápido, es el que tiene la velocidad punta para aprovechar los contragolpes, se coloca ahí, en la posición de delantero centro. Es un 4-3-3, pero ojo, es un 4-3-3 mutante, igual que hemos visto con el Barcelona. Cuando el Valencia no tiene la pelota y hay que replegar, entonces sí recuperamos la estructura del 4-4-2 de Marcelino. Parejo retrocede, Coquelin aprovecha su capacidad de sacrificio y se mete en banda derecha, es decir, hace un Rakitic para que nos entendamos, y Cherisev hace lo mismo que hacía Griezmann. Y en repliegue se quedan los dos más rápidos, se quedan Rodrigo y Gameiro, esperando a que sus compañeros le puedan lanzar un contragolpe. Esta ha sido la principal modificación de Albert Celades. No sabemos si va a ser una constante o si era simplemente la estrategia que utilizó ante el Chelsea, pero ese primer toquecito, la mano de Celades se nota en eso, en la incorporación de Coquelin como tercer centrocampista, en ataque Rodrigo bien abierto en banda, que no es una posición tampoco nueva para él, porque incluso con la selección española también se ha ido moviendo por ahí, Kondogbia, Parejo y el mencionado Coquelin, Cherisev entrando. Cuando no tiene la pelota al Valencia, ¿ves? La ha perdido tanto que se ha ido fuera. Cuando no tiene la pelota al Valencia, Cherisev retrocede, Coquelin ocupa el carril y volvemos a un 4-4-2 con las dos balas en disposición ofensiva. ¿Le funcionó bien al Valencia? No le funcionó tan bien al Barça. Eso por parte del Valencia. Y otra de las sorpresas para mí muy pero que muy importantes en el Chelsea fue ver
También hablábamos antes de déjà vu en el caso del Barça, bueno, pues déjà vu en el caso del Chelsea también, pero como si a Frank Lampard le hubiera poseído el espíritu de Antonio Conte. Me sorprendió muchísimo la modificación táctica que eligió para enfrentarse al Valencia, sobre todo teniendo en cuenta que jugaba en su propio estadio. Y digo déjà vu porque el Chelsea volvió a jugar con 3 centrales, algo que nunca hubiera esperado de Frank Lampard, porque parece que su sistema prácticamente siempre iba a ser, o parecía que iba a ser, el 4-2-3-1. Por eso juega Marcos Alonso, de nuevo como carrilero. Marcos Alonso en defensa de 4 está prácticamente siempre descartado, pero para jugar en una defensa de 3 centrales y 2 carrileros es ideal para subir en ese costado. Lo de Azpilicueta, como es un chico para todo, volvió a ocupar esa banda, es decir, reminiscencias de Antonio Conte, con Jorginho y con Kovacic, y después, lo que duró, pobre chico, Mason Mount aquí, y aquí Willian acompañando a Tammy Abraham. Después, la entrada de Pedro es prácticamente lo mismo, es decir, lo que años anteriores eran Hazard, Giroud, o Hazard, Diego Costa, mejor dicho, que Giroud llegó después, Hazard, Diego Costa y Willian, pues se transformó ante el Valencia en Pedro, Mason Mount primero, Pedro después, en Willian, que es el único superviviente, y en Tammy Abraham. Por eso, prácticamente las únicas oportunidades, sobre todo en la primera mitad, que tuvo el Chelsea fueron gracias a incorporaciones de los carrileros. Estoy pensando en aquel centro de Azpilicueta, que Tammy Abraham remata de primeras desviado, llegando al primer palo. Es curioso, me llamó muchísimo la atención ese cambio de sistema, esa vuelta, dijéramos, a la fórmula del éxito del último título de Premier League del Chelsea. No estaba Antonio Conte, después hablaremos de él. En este caso Frank Lampard adoptó este sistema sin suerte. Y vamos ya con el cuarto partido, nos vamos hasta Ámsterdam. El Ajax ha perdido, el vigente semifinalista, no nos olvidemos, ha perdido su columna vertebral, ha perdido a De Ligt, ha perdido a Schöne, ha perdido a Frenkie de Jong. Tampoco podía contar en este caso de manera temporal con Van de Beek, que sigue siendo parte de la plantilla, pero Erik ten Hag mantuvo el 4-2-3-1 de la temporada anterior, pero eso sí, con algunos matices, unos matices que tienen que ver con los dos pivotes, con Lisandro y con el mexicano Edson Álvarez, unos matices que al final le acabarían dando la razón con esos retoques al técnico del Ajax y que le harían vencer el partido por 3-0 ante un equipo francés peligroso al contragolpe. Ya era su sello el año pasado, perdió a Nicolas Pepe, pero sigue teniendo a Gacelas, que va muy bien a la espalda de los defensores. El 4-2-3-1 del Ajax se parece, pero no es lo mismo, tiene matices. Y esos matices son lógicos, son muy lógicos, teniendo en cuenta que toda la columna vertebral del Ajax del año pasado ha quedado desmantelada. El ataque sigue siendo muy líquido, con David Neres, con Ziyech y con Tadic intercambiando constantemente sus posiciones, por algo los tres son zurdos, con Quincy Promes haciendo lo que le tocará hacer a Van de Beek cuando esté recuperado, es decir, de llegador, pero la innovación que detecté en el partido ante el Lille fue que si el año pasado Schöne y De Jong prácticamente jugaban a la misma altura y se intercambiaban la responsabilidad de sacar el balón, este año Edson Álvarez, que en teoría debería ser el pivote de destrucción, el pivote de contención, lo que hace es alejarse muchísimo de la zona de creación y de la zona de progresión. Lo que hace es dejarle toda la responsabilidad a Lisandro, que hizo un auténtico partidazo, y lo que hace es prácticamente colocarse a la misma altura de Quincy Promes, es decir, juega una especie de 4-1-4-1, aquí tenemos los 4-4-1-4-1, con además los laterales muy largos e interpretando muy bien, sobre todo Tagliafico, cuando entrar por fuera y cuando entrar por dentro. Pero la novedad principal es esa, que Edson Álvarez, que en teoría es un pivote recuperador y que puede ser incluso central, se desentendía bastante de la creación, le dejaba toda la responsabilidad a Lisandro y se ocupaba de ser prácticamente un mediapunta más. Claro, los hombres de mayor calidad técnica, pues lo que os decía,
Neres, Sijek, Tadic e incluso el propio Quincy lo que hacían era arrastrar defensores y dejarle todo el camino libre a un hombre prácticamente indetectable, o que si los rivales lo detectaban, a la hora de priorizar le dejaban quizá una marca un poquito más laxa. Bueno, el segundo gol del Ajax lo consigue Edson Álvarez de esta manera, estirándose muchísimo lo que es un pivote de recuperación, apareciendo dentro del área. Sorpresa. Bueno, vamos con el quinto y último partido a analizar muy rápidamente, porque si no esto nos queda muy pero que muy largo. Nos vamos hasta Italia, hasta Milán. El Slavia de Praga, que ya había dado el año pasado algún sustito en la Europa League, que se lo pregunten al Sevilla por ejemplo, arrancó un empate, y aún gracias para el Inter, en Milán. Hay que hablar del Inter, que en la liga italiana va muy bien, es el líder destacado, pero que en su estreno en Europa no acabó de funcionar. Hubo algunos desajustes que vamos a repasar ahora en la pizarra. Antonio Conte, que tiene dos esquemas básicos, pudo haberse puesto la camiseta o el traje del Chelsea, o pudo haberse vestido con el traje de la selección italiana. Y ahora enseguida os lo explico. Eligió lo segundo, el mismo esquema con el que tuvo una Euro 2016 bastante competitiva, pero de momento hay algunos ajustes por corregir, al menos en lo que vimos en el partido ante el Slavia. Y digo se puso el traje de la selección italiana porque de los dos sistemas base, de los dos sistemas patrón que tiene Antonio Conte, el que utilizó en el Chelsea, que hemos visto antes cuando repasábamos a Frank Lampard en el partido ante el Valencia, y luego tiene el que utilizó en la selección italiana. Prácticamente son los mismos, pero tienen matices. Juega con tres centrales, no jugó Godín, juega con un carrilero largo por derecha, carrilero largo por izquierda, pero con tres centrocampistas, un pivote y dos interiores, y después dos delanteros. En este caso eran Lukaku y Lautaro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se encalló el Inter? Primero porque la presión la hizo muy mal, porque Lautaro y Lukaku a veces iban a presionar, pero había una distancia sideral entre estas líneas, y porque después el centro de la cancha del Inter, al tener solo 3 unidades en vez de 4, si hubiera utilizado el otro sistema Antonio Conte, como se quedaban descolgados estos dos, el Inter estaba sobrepasado en el centro de la cancha. Vimos un montón de veces cómo el Slavia atraía a los 3 centrocampistas hacia un costado y después cambiaba la orientación del juego y por ahí les hacían daño. Eso para empezar, eso en defensa, lo que hizo mal el Inter, a grandes rasgos, porque hay muchas, se podría hacer un vídeo entero con ese partido solo del Inter, pero tampoco os quiero machacar demasiado. Y después, en ataque, ¿por qué no funciona? Primero porque es un equipo muy descompensado. Por la derecha, tanto Candreva como Lazzaro sí que llegaban bien y progresaban bien por este carril y atraían la atención de sus compañeros, tiraban siempre el peso del equipo, del juego del equipo hacia aquí, pero por la izquierda Asamoah, para mí, no sirve para jugar en esa posición. Creo que no sé por qué se dejó ir a Adalbert, que jugó en esa posición mejor, que lo vimos este fin de semana, por ejemplo, en la Fiorentina enfrentándose a la Juventus, y después Sensi tampoco funcionó como interior por izquierda. Aquí estaba Brozovic y aquí estaba Gagliardini. Nada, Sensi no podía transportar bien el balón, no se acababa de mezclar bien con Brozovic, y encima Asamoah no ofrecía soluciones fiables por ese costado. Entonces el Inter estaba cojo, el Inter atacaba prácticamente siempre por banda derecha, y Gagliardini tampoco es que sea un virtuoso para asociarse con Candreva. Había muchas desconexiones, por así decirlo. ¿Qué le quedaba al Inter cuando no podía sacar la pelota? El balonazo, y me llamó mucho la atención que lo que utilizaba básicamente era el recurso de la atracción de Lukaku para que el pequeñito, el satélite, que es Lautaro, fuera a ocupar el espacio. Lukaku lo que hacía era arrastrar para que Lautaro rompiera el espacio. Bueno, no salió ni una cosa ni la otra. Una de las oportunidades, por decirlo así, o llegaditas más claras en la primera mitad del Inter es precisamente un servicio desde atrás, creo que es de Brig, como Lukaku arrastra y como Lautaro se mueve hacia adentro y está a punto de controlar aquí en la frontal un servicio largo. Pero poca cosa más, muy pocos recursos. Después, en el arreón final, el cambio de meter a Sensi como interior, con como pivote, y Nicolò Varela
como interior, y con Politano por el otro costado le funciona mejor, con Politano haciendo de Lautaro le funciona bastante mejor al Inter, pero también hay que interpretar el contexto del partido. El Slavia de Praga estaba intentando defender y estaba intentando conservar ese 1-0. Muchas, pero muchísimas cosas a mejorar del Inter de Antonio Conte.